Ahorita vamos a continuar con el desarrollo de las clases. En esta oportunidad, jóvenes, vamos a hacer algunas herramientas más antes de empezar a realizar los objetos tres-dimensionales que se vienen en más clases posteriores. En este caso vamos a utilizar algunas herramientas, o recordar algunas herramientas también, ¿no? Por ejemplo, hemos utilizado en una clase una herramienta que es la herramienta silueta. Seleccionamos esto y podemos quizás cambiar el tipo de letra, no ponerle un color, un borde. Y a este objeto podemos transformarlo con la herramienta silueta. Recordamos la herramienta silueta, tenemos acá la herramienta silueta. Acá en las herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahí hemos seleccionado el texto y podemos hacer estos cambios, por ejemplo, ¿no? Ve, ¿no? Acá, por ejemplo, está compuesto dos bordes, ¿no? Un borde que está acá con todo color y el otro color de acá. Podemos incluso ponerle 3, 4 y ahí va cambiando, ¿no? Es la silueta que le estoy dando al texto. Recordamos que hemos visto en una clase anterior, ¿no? La herramienta silueta. Luego tenemos, por ejemplo, la herramienta distorsión. Distorsión me permitirá hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo saco la herramienta distorsión que se tiene acá, ¿no? A ver, tengo la herramienta. Primero tengo que poner un texto, ¿no? Y utilizar puede ser un texto o también un objeto. ¿Ya? Un objeto, un texto puede ser. Por ejemplo, un color necesariamente tal vez. Y puedo sacar un objeto, por ejemplo, en este caso puedo sacar una estrella. Con la tecla control me sale preciso y en este caso voy a ponerle, utilizar, ¿no? La herramienta, en este caso, por ejemplo, un colorcito puedo darle. La herramienta distorsión. Tenemos acá la herramienta distorsión, le hago un clic y puedo de acá de los nodos, se observan acá los puntitos, de ahí puedo estirarle, por ejemplo, de este nodo. Y el efecto que me sale es distinto, miren ese efecto que sale, ¿ve? También en esos casos pueden ustedes utilizar para hacer algunos efectos. Algunos logos o diseños de logos, por ejemplo, pueden crear, ¿no? Pero de acá voy a jalarle un poco para este lado, de acá del medio. Y me salen esos efectos, ¿ve? ¿No? Esos efectos me están saliendo con esa herramienta. Puede servir para un tipo de logo que podemos hacer más posteriormente. Es otra herramienta de la herramienta distorsión que me permite hacer transformaciones en un objeto, ¿no? Distorsionar al objeto prácticamente. En este caso, a ver qué pasaría si yo le pongo un efecto a este texto. Y miren más o menos el efecto que se muestra ahí, ¿no? Es otro tipo de apariencia ahí va a tener ya el texto. Ve, entonces incluso tienen ahí el ángulo de giro que va a dar ese texto. Poco más o menos ahí lo puedo dejar, ¿ve? O dependiendo al estilo que quiero que salga, ¿no? Entonces el estilo más o menos ahí también cambia la apariencia del texto, ¿ve? Es otro efecto que se le da, ¿ve? Con esa herramienta. Luego tenemos acá la herramienta sombra que recordemos en una clase anterior también que hemos tratado, ¿no? Por ejemplo, yo saco un círculo, presiono control y me sale un círculo exacto. Puedo ponerle, por ejemplo, un color, ¿no? Y acá puedo ponerle la sombra. Tenemos acá la sombra. Sombra, le hago clic y le hago clic ahí. Y me sale ese tipo de sombra. Pero ¿qué pasaría si yo tengo sin sombra ese objeto, solamente el borde, ¿no? Incluso un color de borde? Y yo le hago un clic y le puedo estirar ahí la sombra, ¿no? A ver, en ese caso no se mira mucho el efecto. Acá sí se ve una sombra, pero el objeto no está rellenado. Necesariamente para ese caso tengo que rellenar el objeto. Y ahí sí se muestra una sombra que le he dado, ¿no? Ese tipo de sombra. Acá incluso pueden ustedes cambiar cuando tienen seleccionado con la herramienta selección. Pueden cambiar acá la sombra. A ver, en este estilo. Incluso puedes dejarlo ahí, por ejemplo. Ese tipo de sombra. Y ahora esto de acá puedo utilizar otra herramienta. Porque en la clase que viene vamos a utilizar otras herramientas. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la herramienta relleno interactivo. Le hago un clic y desplazo. Y por ejemplo está lineal, ¿no? Puedo poner en este caso cónico. Lineal, acá dice cónico o elíptico, ¿no?
A este medio puedo trasladarle, por ejemplo, a esta posición de acá, ¿no? Más o menos ahí al medio. Y de acá estirarle, por ejemplo, al borde. Ahí me sale un efecto de brillo, ¿no? Entonces puedo quizás ponerle un brillo acá mismo. El azul podemos cambiar el azul, pero acá en el blanco también podemos cambiarle el color de ese objeto, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo... La cuestión es algo relacionado, más o menos una combinación de colores, para que tenga, por ejemplo, en este caso, un brillo, un objeto 3D, ¿ve? Ese brillo, ese objeto ya se convierte en una forma 3D si ustedes lo observan, ¿no? Eso vamos a tratarlo en clases más posteriores, que ya vienen en los próximos días. Tenemos la herramienta texto también. Ustedes tienen acá un texto y eso podemos efectuarle un cambio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tengo ese texto y hacemos el cambio respectivo utilizando la herramienta envoltura. Le hago aquí clic en la herramienta envoltura y ya está, ¿no? Incluso de acá puedo moverle un poco, transformar un poco ese texto y a continuación puedo utilizar la herramienta, a ver, una vez que ya está creado puedo utilizar la herramienta tal vez silueta, ¿no? Silueta acá. Y de acá puedo quizás un poco jalar para atrás, para arriba, por ejemplo, ¿ve? Y me tiene ese efecto, ¿ve? ¿No? Pueden darle un resaltado así, ¿no? Incluso si observan bien acá, tiene, parece una forma, como están acá puesto 3, ¿no? El número de las etapas de la silueta o las líneas o los bordes, el contorno. Se puede observar ahí que tiene, parece una sombra, ¿no? Es de acuerdo a la forma en la cual ustedes cómo le configuran acá arriba para que se muestre ese tipo de... Puede ser un logo, así nada más se crean, pues, ¿no? Simple, sencillo, ¿ve? Luego tenemos la herramienta extrusión que me va a permitir extruir objetos. Por ejemplo, yo tengo cualquier objeto acá, ¿no? Ahí tengo y ahora lo vamos a extruir esto con la herramienta extrusión. Tenemos acá la herramienta extrusión. Le da un clic y se extruye el texto. Incluso puedo darle un color de borde y un poco más voy extruyendo esto. Ya ahí se observa la forma de extrusión al objeto que le hemos dado. A los textos también se le da, ¿no? Es recordar nada más un poco lo que hemos hecho en clases anteriores. Muy bien, eso es solamente para recordar, ¿ve? Esos tipos de efectos que le hemos dado a cada objeto. Y acá podemos poner textos, ese texto, ya vamos a ver las clases que vienen, objetos tridimensionales, algo similar a esto vamos a realizar. Entonces, jóvenes, eso era para recordar nada más lo que hicimos clases pasadas, o utilizando nuevas herramientas también en este caso, ¿ve? Muy bien, entonces esto voy a suprimirlo y vamos a hacer la práctica de hoy día, que es utilizar otra herramienta más también, ¿no? Por ejemplo, acá podemos utilizar una herramienta que se llama, en este caso, ¿dónde estás? Está aquí, acá está, creo que está. No. Acá está, papel gráfico. El papel gráfico me permitirá crear una cuadrícula aquí en este sector. Por ejemplo, ahí me crea una cuadrícula, ¿ve? De acá me dice centro. ¿Esto para qué me servirá? Por ejemplo, puede ser para crear objetos dentro, ¿no? Acá dentro en los centros puedo poner los objetos cualesquiera, para distribuir objetos. Ya, entonces eso hacemos. Voy a eliminar esta parte de acá. Esta va a ser la práctica de hoy día. Ese solamente era como para recordar lo que hicimos en clases anteriores. Suprimo y vamos a ubicar esto. Para ubicar la herramienta, lo que es la herramienta papel gráfico, hacemos lo siguiente. Tenemos acá la página, le hacemos doble clic y se crea ahí un cuadro. En este cuadro insertamos el papel gráfico. Pero este papel gráfico vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que aquí hicimos en una clase pasada los bordes? Estos bordes ya no van a ir utilizando rectángulo. ¿No? A veces se acordaban que hicimos un clic acá y acá poníamos 5, por ejemplo, de ancho. Es para poner los marcos a la página, por ejemplo, ¿no? Entonces le arrastramos acá y poníamos ahí, ¿no? Y otro método también que me sirve para poner los marcos o las líneas guías. Es el método el siguiente. No necesariamente puede estar nada, la hoja en blanco así nada más. El proceso es el siguiente. Hacemos doble clic acá en la regla, en este espacio de trabajo, acá en la regla, en cualquiera parte de esta regla horizontal o la vertical, le hacemos doble clic y me muestra un cuadro. En este cuadro ubicamos la regla. Aquí están las opciones, ¿no? Una de ellas es lista líneas guía. Podemos poner acá líneas guía. Esto de acá abajito vendría a ser el punto 0.
para arriba será 5 milímetros, entonces pongo ahí 5 milímetros en horizontal. Acá tenemos dos pestañas, horizontal y vertical, ¿ve? En líneas guía. Horizontal voy a ponerle, por ejemplo, la primera línea horizontal va a ser 5 milímetros, o sea, de acá a acá 0,5. 5 milímetros, ¿no? Entonces acá pongo uno, puedo escribir o puedo así hacerlo con el mouse, subirlo en la cantidad de puntos o la cantidad de milímetros. Incluso ustedes pueden poner acá centímetros o milímetros, lo que es más convencional es que se trabaja, ¿no? Entonces en este caso estoy usando milímetros y le hago clic en añadir. Cuando le hago clic en añadir, ustedes observan acá una línea que se ha creado acá al fondo, ¿ve? O sea, de acá a acá hay 5 milímetros. Entonces para acá, ¿cuánto sería? Si esto vale 210, 297, entonces acá restaríamos 5, valdría 292. Puedo escribir 292 y le hago clic en añadir. Ya está, ya se ha creado, ¿ve? 292 más 5 será 297 acá en esta parte superior. Y ahí estoy creando el borde horizontal de las dos líneas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si quiero crear un marco? Entonces me faltarían las dos líneas de ahí, entonces puedo crear acá en vertical. Pongo 5 centímetros, 5 milímetros. Le hago clic en añadir y ya se añadió en esa parte superior, ¿ve? La parte inferior ahora, la parte superior del lado izquierdo, ¿no? De acá a acá es 5. Empieza a contar de acá, ¿ve? De aquí hacia la derecha o de aquí hacia arriba. Es como los ejes de coordenadas está contando ahí. Pues hemos creado un 5 que cree en el eje Y. 5 de espacio, ¿ve? Ahora para aquí, ¿cuánto? Si esto vale 210, valdrá menos 5 será 205. Entonces pondré ahí 205. Porque todo el ancho de la página vale 210. Menos 5, 205. Le hago clic en añadir. Añadir y ya creo la otra línea acá, ¿ve? 1, 2, 3, 4. Ahí tenemos las 4 líneas que va a servir como marco. Muy bien, y eso es todo. Le hacemos clic en OK. Ustedes pueden crear más líneas acá. Acá en el centro pueden crear más líneas. Utilizando simplemente restamos nada más del total de que esto vale 297, estos 210. Restamos y nos creamos líneas acá. Y podemos poner acá otra medida y hacemos clic en añadir. Nos está añadiendo más líneas ahí. Solamente en este caso tenemos 4 líneas. Y le hacemos clic en OK para aceptar los cambios. Ya está, ¿ve? Ahora, voy a crear un papel gráfico acá. Este papel gráfico yo le voy a ponerle en la misma intersección, pero no se activa. ¿Por qué? Porque falta hacerle un clic acá a estas líneas. Le da un clic y necesariamente tiene que estar activado, encajar en cuadrícula. Está desactivado, puede estar desactivado, le hacemos clic en activar. Ya está, y ahora sí pongo el papel gráfico, hago un clic y ubico la intersección, ¿ve? Y puedo poner ahí hasta este borde. ¿Para qué me sirve esto, jóvenes? Acá me puede servir para poner imágenes o objetos acá adentro. Si observamos acá me dice el punto centro, todos tienen centro, ¿ve? Incluso tienen nodos, ¿no? Y así ustedes pueden ubicar cualquier objeto de acá adentro, ¿ve? Centro, ¿no? Y así sale. No con un papel cuadriculado, ¿no? Incluso las líneas mismas pueden ponerle como un papel cuadriculado, una cuadrícula, ¿no? Muy bien, eso sería utilizando el papel gráfico. Esa es una de las actividades. Ahora la otra actividad es crear una página nueva. Creamos aquí una página nueva y aquí se ha insertado una página nueva, incluso con las medidas que le he dado, ¿no? Porque las páginas que se insertan se ponen con las medidas. Las líneas guías se ponen en todas las páginas. Entonces, este es un trabajo que van a entregar y el otro trabajo es el siguiente. En este caso, muchas veces vemos las páginas web. Las páginas web también tienen un fondo, ¿no? Tienen un fondo las páginas web. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en la página lo siguiente. Podemos poner Universidad Continental, por ejemplo, que estamos aquí en Huancayo. Y luego clic en este link, por ejemplo. Y nos vamos a ver ahí. O en otros tipos de páginas actuales, las modernas, pues tienen esta forma, ¿no? Tienen la forma de que ocupan todo el espacio, el ancho de la pantalla prácticamente. Una imagen. En grande incluso lo ponen, ¿no? Por ejemplo, acá incluso está recortada esta imagen, ¿no? Hay otros en el cual, por ejemplo, este fondo es grande. El fondo que observan así de cielo es grandazo, ¿no? Incluso acá tienen un fondo, otro fondo y así la imagen lo está poniendo, ¿no? Entonces así las páginas actuales tienen ese fondo. Si ustedes observan ahí en las páginas web, observan esto. Voy a copiar, por ejemplo, esto que me sirva como fondo. Copiar y lo voy a poner incluso acá en el programa con control V o con la opción pegar. Ahí le he hecho otro clic en pegar, creo. Voy a suprimirlo. De nuevo, clic derecho, pegar o control V, ¿no? Ya está. Ahora esto lo puedo ubicar, por ejemplo, acá.
ahí, en la misma intersección, y esto lo puedo jalar hasta el borde de esta página, hasta el borde ahí, ahí suelto. Esto muchas veces a veces se ve en una página web, ¿no? Por ejemplo, acá en las páginas web esto tiene un poco de oscuridad. Entonces puedo utilizar un rectángulo, una herramienta de 3 puntos, un rectángulo simple. Le hago un clic a un nodo y ubico el otro nodo acá. Esto utilizando la herramienta rectángulo de 3 puntos. Y ubico acá el otro punto, ¿ve? En el borde. Ya está el rectángulo. Si no, con un rectángulo simple sale, ¿no? Ahora esto, para que tenga una transparencia, necesariamente puedo ponerle un color. Puede ser este color. Y para ubicarlo atrás, pues será con la tecla control más fin. Y ahora puedo utilizar una transparencia acá. Utilizo la herramienta transparencia y le doy esa transparencia a esa imagen, ¿ve? Si observamos, tiene una transparencia. Podemos un poco alejarlo. Miren la transparencia que está dándose, ¿ve? A la imagen. Ahora esto puedo ponerle en un ponerle una transparencia que sea para todo igual, ¿no? Parejo. ¿Cómo hago? Selecciono, tengo que seleccionar necesariamente la herramienta transparencia y ubicar acá en las herramientas. Acá me dice, por ejemplo, me dice sin transparencia, el otro transparencia uniforme, transparencia degradada es la que está ahorita ahí mostrándose, de patrón de vectores, transparencia de mapa de bits. Lo que más se usa en este caso, transparencia degradado y la transparencia uniforme. Cuando yo le hago clic en transparencia uniforme, todo se ha vuelto uniforme, ¿ve? Todo se ha vuelto uniforme. Incluso acá en objeto, propiedades, puedo ver algunas propiedades de este objeto. Por ejemplo acá, ¿ve? Le hago un clic y acá mismo se activó la herramienta transparencia. Acá uniforme, degradado, estamos utilizando uniforme. Y aquí puedo ponerle, por ejemplo, un poco menos, un poco más de transparencia cuando jalo esto de acá, ¿ve? Está un poco menos de transparencia. El color se ha vuelto más transparente, el color amarillo que le he puesto ahí al fondo, ¿ve? ¿Ve? Ahora acá mismo, en arriba, utilizando la herramienta de transparencia, también tengo las mismas opciones, que es esto mismo de acá, que le estoy poniendo 29 acá, 29 ahí. Ahora esto, pero hay veces, pueden darle ese tipo de transparencia a algunos objetos, que necesariamente hay veces en las páginas web se ven eso. Ahora lo ideal, si es que ustedes tienen así un objeto, pues es transparente el objeto, ¿ve? El objeto que está de fondo es el color que le están. Pueden darle un negro, por ejemplo. Un negro. Y ese negro hace que se muestre un poco más oscuro esa transparencia, ¿no? De acá, por ejemplo, le jalo y el ubico. Y si observan ustedes, tiene un poco más de oscuridad, como se muestra en las páginas web. Ahora puedo esto quizás, utilizando la misma herramienta, puedo darle un poco menos de transparencia quizás. Ve, más o menos ahí. Y ahí se ve el efecto que se está causando, ¿no? Incluso pueden ponerle un texto editando las herramientas que ya hemos utilizado. Pueden ustedes crear un texto, ¿no? Por ejemplo, ahí lo pongo y podemos ponerle, por ejemplo, no sé. Y para darle un efecto algo similar a lo que se puede ver en las páginas web. Porque en las páginas web se hace todo lo que es las imágenes se hacen en diseño gráfico de las páginas web, ¿no? Ahí podéis, por ejemplo, ya queda textos encima, no sé, se da un diseño especial, ¿no? Ya está. Otra de las herramientas que vamos a utilizar en esta misma práctica y en esta misma hoja es la herramienta tabla. Ustedes eligen la herramienta tabla que se encuentra al costado. Está dentro de la herramienta texto. Le hacen un clic y ponen la herramienta tabla. Ahí ve, tabla. Ya está. Ahora, para que dibujen una tabla, acá me dice el número de columnas y el número de filas. Ustedes pueden poner, por ejemplo, que valga 5 columnas y 3 filas, por ejemplo, ¿no? Y presionamos acá. A ver, ahí creo, no es ¿no? En este caso es 3 filas, no, 3 columnas, el de abajo es el número de columnas y el de arriba es el número de filas. Ya, es el caso de la tabla. En el caso anterior que hemos visto, en este caso, ustedes pueden, acá sí hemos insertado, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, ustedes le hacen clic acá e insertan y me sale ahí, ¿no? Por ejemplo, le hemos puesto 3×4, pues, ¿no? Acá, por ejemplo, puedes ponerle, utilizando la herramienta que es herramienta papel gráfico, puedo poner 5 arriba y 2 abajo, por ejemplo. Ya está, y creo acá, ¿ve? Y me sale 5×2. 5 columnas por 2 filas. Es en el caso de papel gráfico. Pero utilizando, en este caso no estamos utilizando papel gráfico, esto es una tabla. Sabemos que una tabla nos sirve para introducir objetos o textos dentro, ¿no? Que utilizo la herramienta tabla que está dentro de texto. Ve, tabla. Y selecciono.
Puedo ubicar en este caso, por ejemplo, dibujo así simplemente, y en esto es la diferencia la siguiente. Miren, acá puedo poner 2, ya, y abajo puedo poner 4, y ahí me salió. Presiono Enter y me sale, ¿ve? Aquí sí ubico necesariamente los números de columna y fila. Poniendo 2 filas por 4 columnas. Pero según la práctica ahí tenemos que es 3 columnas por 5 filas. Entonces pondré acá pondré 3 columnas y acá 5 filas. Presiono Enter y ahí me creo la tabla, ¿ve? Esta tabla que ha creado, ustedes también pueden estirarla, jalarla y me sale ahí una tabla. En este caso vamos a hacer el siguiente proceso para editar esta tabla. Tienen ahí la tabla de 3 columnas por 5 filas y hacemos lo siguiente. Ubicamos acá vamos a ubicar un ancho. Acá pongo por ejemplo ancho. Voy a ponerle 2 puntos. Selecciono la tabla nada más así con la herramienta selección. Y pongo acá el ancho del borde. Por ejemplo, voy a ponerle 2. O tal vez un poco más. O hay que se quede aunque sea. 2 le pongo. Y puedo hacer lo siguiente. Le hago doble clic por ejemplo acá. Ustedes quieren escribir un texto, no pueden. ¿Qué hacemos? Doble clic. Y ahí sí empezamos a escribir el texto. Pero en este caso no voy a escribir el texto. Voy a combinar esta fila. Selecciono así y voy a poner anticlic, unir celdas. Y ya se ha seleccionado las celdas. ¿Ve? Anticlic, unir celdas. Ya. Una vez que está unido, un control Z de nuevo. Para que ustedes tengan de nuevo la. Miren, ¿ve? Seleccionamos los 3 así. Con doble clic, ¿no? Para seleccionar esto. Y ponemos unir celdas. Ya se unieron las celdas. Según la forma del objeto que tengo ahí abajo, es también acá ponerle 2. Seleccionamos estas 2, ponemos unir celdas. Y ya está. Ahora si quiero unir estas 2 celdas, no combinar, se llama en Excel, unir celdas. Seleccionamos las celdas y ponemos la opción unir celdas. Ya está unido, ¿ve? Muy bien, una vez que ya hemos unido, podemos escribir ahora sí los textos, ¿no? Ya está ya combinado nuestras celdas, ¿no? Escribimos, por ejemplo, en este caso, escribo, por ejemplo, población, luego escribo acá sexo, acá varones, y acá mujeres, y acá puede ser el total. Es una tabla, por ejemplo, para saber la cantidad de población, varones y mujeres, la cantidad de sexo que vive, por ejemplo, en una determinada ciudad. Una vez que ya he creado eso, hacemos lo siguiente. Seleccionamos el menú texto, opción texto, para que seguir editando esta tabla. Pero en este caso, por ejemplo, queremos ponerlo al centro, los textos, ¿no? O tal vez cambiar el tamaño de letra. Seleccionamos todo la tabla así y me voy acá al menú texto, opción texto o control T, ¿ve? ¿Para qué? Para ponerlo, por ejemplo, en este objeto he seleccionado, pero quiero centrarlo así los textos, ¿no? Por ejemplo, utilizo acá esta herramienta que es acá en texto o en acá mismo en párrafo. Vamos a ver, en párrafo o en texto está. Creo que acá en párrafo está. Y voy a ponerlo acá centro. Centro y se va a ubicar los textos al centro. Acá también puedo ponerle, de aquí en este botoncito, alineación vertical dice, y puedo ponerle centrada. Y si fijan ustedes, esto se ha centrado, ¿ve? Los textos se han centrado. Luego puedo ponerle acá el tamaño de letra tal vez, que está acá en texto, en la letra A, en este botón. Y podemos ponerle, por ejemplo, acá que sea, no sé, incluso el tamaño de letra, la forma de letra. Puedo poner ¿no? El tamaño de la letra. Ahí puedo dejarle, por ejemplo. Y acá pueden ponerle, por ejemplo, aquí incluso está si mueven el mouse dice ahí anchura del contorno, etcétera. Las letras pueden editar siguiendo ahí, ¿no? Acá, por ejemplo, le puedo dar negrita. Clic y ya se editó, ¿ve? Pueden darle color, etcétera, también a las letras, ¿no? Este es en el caso en el cuadro. Bien, ahí están todas las modificaciones que ustedes pueden darle. Ahora, si queremos insertar una fila más, hacemos lo siguiente. Seleccionamos la fila y ponemos clic derecho, insertar, fila superior, fila inferior. Por ejemplo, yo le hago clic en fila superior y ya se insertó ahí la fila superior. ¿Entienden? Ahí ya tenemos ese efecto, ¿eh? No, incluso pueden hacer lo siguiente, clic derecho, pueden poner insertar filas, incluso filas acá, ¿ve? Entonces podemos ponerle incluso el número de filas, 2 filas así, ¿no? Hacemos clic en OK y ahí me sale, ¿ve? Más filas. Voy control Z para poder dejarlo ahí nada más. Luego una vez que tenemos eso, hacemos lo siguiente. Podemos elegir el color de la tabla.
Por ejemplo, seleccionamos la tabla, pues así nada más con la herramienta selección y ponemos por ejemplo, el color de contorno. Este es para elegir el color de contorno, ¿no? Un color al borde de la tabla. Un doble clic para seleccionar toda la tabla así. Ahí sí voy a ponerle un color, por ejemplo este color, acá podemos poner diferentes colores, acá podemos intercalar los colores, pero antes necesariamente tengo que elegir un color. O acá, a ver, en colores, este es otro tipo de color. ¿Dónde está este selección? Acá creo que está, acá creo que es. Ahí está, el color que puedo darle la forma que puedo darle ¿no? Al objeto. Bien, eso sería todo prácticamente cuando ustedes desean insertar una tabla. Bien, eso sería la clase de hoy día, jóvenes. Ahí quedaría la clase de hoy. Dos hojas van a entrar, esta página de acá y esta página de acá. Y las herramientas que hemos visto, ¿no?